Muy bien, ya tenemos el tiempo. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotros los pitagóricos contar con su presencia. Les comento que nuestra conferencia del día de hoy se titula Ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Esta ponencia la estará impartiendo el doctor Eduardo Sáenz de Cabezón. Así que en este momento le dejo el uso de la palabra a mi compañero Nelson, quien nos hablará un poco más acerca de nuestro ponente. Adelante, Nelson. Muchas gracias, muy buena tarde para todos. Es un gusto poder estar en una conferencia más de los pitagóricos y contar esta vez con un invitado de lujo. Él es Eduardo Sáenz de Cabezón, doctor en matemática, y voy a hacer una breve presentación. Hay muchos aspectos que mencionar de él, pero solamente vamos a tomar algunos. Él es licenciado en teología, es doctor en matemáticas y es profesor titular del Departamento de Matemáticas y Computación en la Universidad de La Rioja, en España. Su investigación se desarrolla en el área de álgebra computacional, a la que ha contribuido con diversos artículos en el campo de la homología de ideas monomiales y sus aplicaciones. Ha desarrollado, junto al profesor Henry Wing de la London School of Economics, el área de fiabilidad algebraica y ha investigado en estadística algebraica y modelos matemáticos para el tratamiento integrado de plagas. Él realiza divulgación de las matemáticas en distintos ámbitos: universitario, educación secundaria, público en general y medios de comunicación. Es monologuista científico, ha sido ponente en eventos científicos y culturales en distintos países. Fue incluido por la revista Cubo número 20 aniversario octubre de 2015 como una de las 101 mentes creativas de España. Es autor del libro Inteligencia Matemática y creo que muchos lo conocimos por esto, porque también es el presentador del canal de YouTube Derivando, que actualmente cuenta con más de 1 millón de suscriptores. Así que es un privilegio poder estar esta tarde con este invitado de lujo, el doctor Eduardo Sáenz de Cabezón. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo, a los pitagóricos por invitarme a compartir con ustedes y a la gente que nos está ahora viendo. Voy a tratar de compartir la pantalla, compartir una presentación sobre este tema de ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Entonces, voy a tratar de compartirlo un segundito. La conferencia va a versar sobre estrategias ganadoras en juegos, sobre todo. O sea, la relación de la matemática con los juegos es variada. Ahora voy a hablar de varias partes en las que, o de varios sentidos en los que la matemática se relaciona con el juego. Y uno de ellos es estas estrategias ganadoras en juegos de los que se llaman de información completa. Entonces voy a ver si puedo compartirlo. Un segundito, por favor. Un segundo. A ver. La presentacióncita esta. A ver si me lo permiten. Sí. ¿Se ve? Sí, sí se ve. ¿Se ve? ¿Se ve ahora el título? ¿Sí? Así es. Así es, vale, de acuerdo. Entonces, la primera relación entre las matemáticas y los juegos probablemente es la teoría de juegos. La teoría de juegos es una rama de las matemáticas que tiene que ver mucho con economía y con política. Entonces, si veis ahí en la pantalla, uno de los principales problemas de la teoría de juegos, de los ejemplos más famosos de la teoría de juegos, es lo que se llama el dilema del prisionero. Tenemos la siguiente situación.
tenemos dos presos, dos personas que han cometido un delito, y ese delito está penado con 20 años de cárcel, pero el juez solo tiene pruebas para condenarlos a 1 año de cárcel a cada uno de ellos. Entonces habla con cada uno de ellos por separado. Ninguno sabe qué va a hacer el otro. Entonces les dice, ahí lo podéis indicar, no sé si se ve el ratón, el indicador de... Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí se Vale, ve. pues aquí abajo tenéis, si ninguno de los dos dice nada, como solo tienen pruebas para condenarles a 1 año, entonces cada uno de ellos pasará 1 año en la cárcel. Si confiesan, sería este otro lugar, si confiesan los dos, en lugar de condenarles a 20 años, pues por colaboración con la justicia, se les condena a 5 años de cárcel. Pero si uno de los dos confiesa y el otro no, es el que tenemos aquí, la persona que confiesa se va libre y la persona que se queda callada se queda con los 20 años de cárcel. Entonces, ¿qué conviene hacer? ¿Conviene confesar o conviene quedarse callado? Dejo unos segunditos para que lo penséis. ¿Qué es lo que uno haría? ¿Uno confesaría o uno se quedaría callado? Este es un dilema. ¿Por qué? Vamos a fijarnos en... imaginemos que soy uno de estos dos delincuentes. No digo, vamos a ver, ¿qué me conviene? Claro, yo no sé qué va a hacer mi compañero. Entonces, si me pongo en el caso de que mi compañero va a confesar, ¿a mí qué me conviene hacer? Pues me conviene confesar también, porque si mi compañero confiesa y yo me callo, pues me cumpliré 20 años de condena. Así que, si mi compañero confiesa, me conviene confesar. Y si mi compañero se calla, ¿qué me conviene hacer? Confesar también, porque si mi compañero se calla y yo confieso, me voy libre. Así pues, haga lo que haga mi compañero, a mí lo que me conviene es confesar. ¿Sí o no? Y sin embargo, a la pareja, lo que le conviene es que los dos callen. Porque si los dos callan, la condena global será 2 años, 1 para cada uno. Y en cualquiera de los otros casos, la condena es mucho mayor. Si los dos confiesan, son 5 años cada uno. Y si uno confiesa y el otro no, son 20 años. O sea que al grupo le conviene que los dos callen, pero individualmente a cada uno de ellos le conviene confesar. O sea que aquí hay un conflicto entre el bien individual y el bien común. Y eso es la vida. Y eso es muchas veces las negociaciones, los conflictos. De hecho, esta teoría surgió en el tiempo de la Guerra Fría. Es una teoría muy importante, la teoría de juegos. No hay premio Nobel de matemáticas, pero la mayor parte de los matemáticos que han ganado un premio Nobel ha sido en economía y han sido relacionados con la teoría, también en física, pero en economía han sido relacionados con la teoría de juegos. Así que esta es una rama muy importante. Yo os recomiendo que leáis sobre ella porque la teoría de juegos es muy interesante, muy importante y tiene mucha aplicación en negociaciones, en economía, etc. Otra relación de los juegos con las matemáticas es la matemática recreativa. Aquí pongo la foto de Martin Gardner. Martin Gardner fue un auténtico genio y era una de las personas que más hizo por la matemática recreativa. Así que aprovecho para recomendar cualquier libro, cualquier publicación de Martin Gardner sobre el tema, porque creo que es muy interesante que la podáis ver. Pero no voy a hablar de matemática recreativa. Hay mucha matemática recreativa, quizá el ejemplo más famoso de matemática recreativa sean los sudokus, que conocemos muchísima gente, ¿no? Son juegos matemáticos. Entonces, os recomiendo los libros de Gardner, pero no es a esto en lo que me quiero centrar hoy. Me quiero centrar más bien en este tipo de situaciones. Esto es un partido de fútbol. De hecho, este partido de fútbol es la final de la Copa del Mundo de Fútbol del año 2010, que se celebró en Sudáfrica. Los dos equipos que llegaron a la final fueron Holanda y España. Entonces, hubo alguien que con teoría de grafos, que es una teoría muy importante en matemáticas, es una herramienta muy, muy importante, estudió cuáles son las relaciones en el juego de los equipos, ¿no? Buscaban cuál es el jugador por el que pasa el flujo del equipo, el juego del equipo, por el que fluye el juego del equipo. Encontraron que en Holanda era el número 4, este de aquí. Las flechas significan pases. Y una flecha es más gorda si ese jugador hace muchos pases. Y es más oscura si ese jugador hace más pases exitosos. Es decir, una flecha gorda y oscura significa que ese jugador hace muchos pases y muchos de ellos son exitosos. Si es una flecha pequeña o fina
y clara significa que hace pocos pases y además pocos de ellos son exitosos. Así que con esto y utilizando una medida matemática que se llama centralidad, betweenness centrality en inglés, utilizando centralidad, identificaron que el 4 era el jugador por el que fluía el juego de Holanda. Y en España eran dos jugadores, Xavi y Iniesta, el 14 y el 8, que además estaban en una zona de peligro para Holanda. Así que dijeron, si Holanda quiere dominar a España, tiene que parar a Xavi e Iniesta, que eran muy difíciles de parar en ese momento. Y si España quiere dominar a Holanda, tiene que parar al número 4. Por tanto, la previsión era que España iba a dominar el juego y que probablemente ganaría. Así fue. España dominó el juego porque consiguió parar el juego de Holanda y Holanda no podía parar el juego de España y ganó. Estuvo a punto de perder, pero porque en fútbol pasa a veces así, ¿no? Pero que el equipo que domina a veces tiene dificultades para ganar, pero ganó. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en muchas ocasiones, en muchos juegos que aparentemente poco tienen de matemáticos o nada de matemáticos como el fútbol, sí que lo tienen porque cuando uno comprende matemáticamente la situación, tiene ventaja. Por eso, al menos en España y en otros muchos países, casi todos los equipos de la primera división, de la Premier League, del calcio italiano, de la liga francesa, tienen matemáticos en plantilla o tienen contratadas empresas de matemáticos para hacer este tipo de análisis. También en el baloncesto, en el básquet y también en el béisbol. En Estados Unidos, por ejemplo, son deportes donde este tipo de relaciones se usan bastante. Y, por ejemplo, la obtención de esos datos, de los pases, por ejemplo, hay gente que trabaja en eso, en ver partidos de fútbol para anotar los pases que se dan, etcétera, para poder ser usado por los algoritmos después y por los matemáticos para hacer análisis del juego. Entonces, lo que quiero decir es que incluso en situaciones de juego donde parece que no cuenta la matemática puede explicar la situación y cuanto mejor se conozca matemáticamente, más ventaja se puede tener, mejores oportunidades para ganar. Hay mucha literatura al respecto, yo os animo a que leáis o veáis páginas web, etcétera, sobre estrategias en deporte. Otro punto es la ayuda de los ordenadores. He puesto esta diapositiva, esta fotografía que se ve, es cuando en el año 2013 o 2012, creo que fue 2012, AlphaGo, sí creo que fue en esa época, AlphaGo se enfrentó a un programa de la empresa DeepMind, que luego fue comprada por Google, se enfrentó a Lee Sedol, el campeón del mundo de Go. Se pensaba que un ordenador no era capaz, una computadora no era capaz de jugar con garantías frente a un jugador humano de capacidad media, ni qué decir con un campeón del mundo. Se había usado eso en ajedrez, pero no en Go, porque el Go tiene una complejidad, el orden de complejidad del Go es de 10 elevado a 365 y el del ajedrez de 10 elevado a 120, el árbol de jugadas. Así que es como 200 órdenes de magnitud más difícil, más complejo que el ajedrez. Y sin embargo, esta inteligencia artificial llamada AlphaGo derrotó a Lee Sedol por 4 partidas a 1, por un premio de $1 millón. Yo creo que existe un documental que podéis ver en Netflix que se llama AlphaGo, lo podéis ver en Netflix o en otros lugares, se llama AlphaGo. Es muy interesante. Lo que quiero decir con esto es que si uno tiene la capacidad de modelizar matemáticamente el juego y además tiene el poder computacional de los ordenadores, de las computadoras, pues entonces es muy capaz de tener ventaja en un juego como estos que se llaman, y ya nos acercamos a los otros que os quiero contar, que se llaman juegos de información completa, porque tanto en el ajedrez como en el Go, los dos rivales tienen toda la información. Los dos rivales saben en todo momento cómo está el juego, ahí no hay nada oculto. Los dos rivales saben cuáles son las posibilidades del otro rival y cuáles son las suyas propias. Así que ya es una cuestión de analizar lo mejor posible las propias posibilidades y las del rival y la situación de juego. Y eso, pues con un buen análisis matemático se puede hacer muy bien y obtener ventaja. Ocurre a veces que hay juegos como este, que es el juego de Monty Hall. El juego de Monty Hall consiste en que detrás de estas 3 puertas, detrás de 2 de ellas hay una cabra y detrás de una de ellas hay un coche, un premio bueno, ¿no? Y se trata de adivinar dónde está el premio. Y la mecánica del juego es la siguiente. El concursante elige una de las puertas, pongamos que elige la amarilla, y dice, bueno, pues yo creo que está aquí.
Y entonces el presentador, que se llamaba Montijo, que sabe dónde está el premio y dónde están las cabras, abre una de las otras dos puertas detrás de la cual hay una cabra. Entonces muestra una cabra y le dice al concursante, ¿ahora qué querrías? ¿Querrías quedarte con la puerta que elegiste al principio o preferirías cambiar? Claro, y entonces uno dice, estudiemos las probabilidades. ¿Cómo tengo más probabilidades de conseguir el premio? ¿Si me quedo con la puerta que elegí al principio o si me cambio? Y entonces, pensadlo un segundo, ¿qué haríais? ¿Quedar con la puerta que teníais al principio o cambiar? ¿O da igual? No hay una que tenga más probabilidades que la otra. Mucha gente piensa que esta última es la respuesta correcta, es decir, me quedan dos puertas, no tengo más información, pues un 50% de probabilidades. Y sin embargo, hay una estrategia que nos permite tener el doble de probabilidades de obtener el premio, y es cambiar de puerta. Cambiar de puerta tiene el doble de probabilidades de obtener el premio. ¿Por qué? Voy a tratar de poner las tres situaciones posibles. Si la situación fuera que la primera puerta tiene una cabra, la segunda una cabra y la tercera el premio, y yo he elegido la primera puerta, el presentador va a abrir la segunda, que es la otra que tiene la cabra. Entonces, si yo me quedo, pierdo, y si me cambio, gano. Esa sería la primera situación. La segunda situación es que el premio esté en la puerta en medio. Entonces, si el presentador va a abrir la puerta azul, que tendrá una cabra. Entonces, si yo me quedo en la puerta que tenía, me quedo con la cabra, pierdo. Y si me cambio, entonces gano. Segunda situación en la que si me quedo, pierdo. Si cambio, gano. Y la tercera situación es que el premio esté en la puerta que yo elegí al principio y que las otras dos tengan cabras. El presentador va a abrir una cualquiera de las dos, pongamos que abre la roja, y entonces si yo me cambio, pierdo, y si me quedo, gano. O sea, de las tres posibles situaciones, en una de ellas, si me quedo, gano, y en las otras dos, si me cambio, gano. De modo que hay el doble de probabilidades de que consiga el premio si gano. Si me cambio, perdón, de que consiga el premio si me cambio. Así que ya veis que aquí, aunque intervienen las probabilidades, conocer matemáticamente el juego o interpretarlo matemáticamente me da ventaja, me da el doble de ventaja. Esto en los juegos donde existe cierta información, y aquí existía cierta información. Hay juegos en los que no hay, la lotería, el bingo, ese tipo de situaciones donde es pura probabilidad, ahí no hay nada que hacer, ahí no hay estrategia posible. Pero en estos sí. Y uno de los juegos más conocidos donde hay estrategia ganadora es lo que en España llamamos el 3 en raya, en inglés se llama el tic-tac-toe, en otros sitios se llama el gato, en otros la bruja, no sé cómo lo llamáis allá, pero bueno, tiene distintos nombres, ¿no? Este es un juego en el que se puede jugar, hay una estrategia perfecta para poder jugar, y la estrategia consiste en ir tapando las posibilidades de 3 en raya del rival. Y si los dos jugadores juegan perfecto, este juego siempre termina en empate, siempre termina en tablas. Así que este juego, la verdad, a mí no me gusta, pues porque es que no se puede ganar. Entonces, pues, sin embargo, me gusta porque se puede analizar del todo. Lo tenéis, este otro diagrama que he puesto ahí está en la página de la Wikipedia, en inglés, donde estudia este juego, donde una página dedicada a este juego. Y tenéis este diagrama que me parece muy bonito sobre el tic-tac-toe. Entonces, quería contaros un par de juegos. No vamos a poderlos jugar ahora, pero para que veáis el tipo de estrategias que se siguen en la teoría de juegos de información completa. El primero es este, que es bastante conocido. Tenemos 12 monedas y los jugadores por turno, son dos jugadores, y por turno lo que hacen es eliminar una o dos monedas, cada uno de ellos. Si eliminan dos monedas en su turno, las dos monedas tienen que estar juntas, no pueden estar separadas. Yo no puedo elegir esta moneda y esta. Tienen que estar juntas. No pueden estar separadas por otras monedas o separadas por espacios. Entonces, aquí existe una estrategia para el segundo jugador, de forma que si el segundo jugador sigue esa estrategia, el primero no tiene nada que hacer, no puede ganar, siempre va a perder. El segundo jugador, si sigue la estrategia, siempre va a ganar. ¿Y la estrategia en qué consiste? Podéis hacerlo luego, jugar con vuestros amigos, hacer vuestras apuestas con vuestra familia, lo que sea. El primer jugador elige una moneda o dos. Y el segundo, que es el que va a ganar,
elige la diametralmente opuesta. Pongamos que el jugador primero elige esta moneda, el segundo elegiría esta de aquí. Y entonces queda el resto de monedas separada en dos partes separadas. Ya ningún jugador va a poder coger una moneda de una de las partes y otra moneda de la otra parte. Si elige dos monedas, van a tener que ser de una de las dos partes que están separadas. Y lo mismo si el jugador hubiera elegido dos monedas. Si elige estas dos, por ejemplo, el segundo jugador hubiera elegido estas dos. Y así, de nuevo, quedan dos partes. Y a partir de ahí, lo que el primer jugador haga en una de las partes, el otro jugador debe hacerlo en la otra. Si elige una de un extremo, el otro elige otra de un extremo. Si elige una de la mitad, elige otra de la mitad. Si elige dos de la mitad, elige dos de la mitad. Y siguiendo esta estrategia, el segundo jugador siempre, siempre, siempre gana. Siempre ganará. Así que esto es un tipo de estrategia. Hay muchos juegos de esto. Yo creo que los podéis mirar y os animo a que miréis bibliografías sobre este tipo de juegos. Por ejemplo, el NIM es uno de los más famosos, donde existe estrategia ganadora. Y es uno de los ejemplos en los que nos pueden servir mucho para la didáctica de las matemáticas, donde comprender matemáticamente una situación no es que nos dé cierta ventaja, como pasaba en el juego de las tres puertas, es que nos da toda la ventaja. El otro jugador no tiene nada que hacer, perderá sí o sí. Y el jugador que sigue la estrategia va a ganar seguro. El segundo juego que os voy a presentar, y el último, y así luego pasamos al diálogo, si os parece, es este, en el que tenemos 6 monedas y los jugadores lo que hacen es, uno las coloca en fila en el orden que quiera y el otro jugador lo que hace es elegir una de un extremo. De nuevo, cada jugador en su turno va a elegir una de las que queden en cualquiera de los dos extremos y gana quien obtenga más dinero. Entonces, en este caso, y si hay empate, pierde el jugador que colocó las monedas y gana el otro. Y en este caso, la estrategia es un poco más complicada de ver, pero no es demasiado complicada de entender. Si veis, las monedas podemos colocarlas por sus posiciones. La 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y las monedas tendrán, las monedas de posición par suman un cierto valor y las monedas de posición impar suman otro cierto valor. En este caso, las monedas de posición impar suman 500, 100 y 100, 700. Y las de posición par son 100, 500 y 100, también 700. Es decir, si cualquiera de los dos jugadores consigue 700, ganará el primer jugador que empiece a eliminar, porque hemos dicho que en caso de empate gana ese jugador. Y eso lo puede hacer el primer jugador siempre, siempre lo puede hacer. Porque tal como están colocadas de primeras, uno de los extremos tiene posición impar y el otro posición par. Así que me cojo la moneda, me agarro la moneda que lleva posición impar. Y entonces dejo dos extremos que tienen posición par. Así que haga lo que haga el otro jugador, va a elegir una moneda de posición par y me va a dejar abierto uno de extremo de posición impar. Entonces yo voy a ese extremo. Y así, en 3 turnos, conseguiré las 3 monedas de posición impar. Y esto lo puedo hacer siempre, con un análisis matemático muy sencillo. Siempre puedo hacer eso. Así que a este juego, el primer jugador que comienza a elegir gana siempre, si juega bien, si juega siguiendo esta estrategia. Así que retomo lo que he ido contando, y es que la relación de las matemáticas con los juegos tiene 3 partes: teoría de juegos, matemática recreativa, juegos de información completa, estrategia en juegos. La moraleja de todo esto, el mensaje de todo esto es que si entendemos matemáticamente el juego o la situación, tenemos ventaja, y que en los juegos que podemos describir una estrategia, podemos llegar incluso a tener toda la ventaja, a ganar siempre. Así que yo os animo a que leáis bibliografía, veáis otros vídeos, charlas sobre teoría de juegos, sobre matemática recreativa o sobre estrategias en juegos combinatorios o en juegos de información completa. Os dejo aquí mi contacto, aquí tenéis el correo, estoy también con Big Bang Ciencia en Monólogos Científicos y mis redes sociales para que podamos contactar a partir de ahí. Y yo creo que convendría, que estaría bien si ahora podemos tener un ratito de diálogo, de preguntas sobre estos temas o sobre otros temas de matemáticas o de comunicación de las matemáticas.
Efectivamente, muchas gracias, Eduardo, por tan excelente ponencia. En este caso dejo el espacio para preguntas. Por favor, los presentes hagan Zoom. Bien pueden escribir sus preguntas a través de chat o también pueden habilitar el micrófono para que sea más fluida la conversación, ¿cierto? Entonces, este es el espacio. Adelante. Eduardo, yo con una duda. Yo en un tiempo recuerdo que aquí en Guatemala se hacía un juego donde se colocaban 15 cerillos, Sí. 15 para encender los fósforos, ¿verdad? Entonces, Sí. se colocaban en un grupo de 5, un grupo de 3, o sea, eran 3 y el otro era el de 7, ¿verdad? 7, 3 y 5 para tener un total de 15. Entonces, yo creo que esto es algo similar a lo que habías comentado de las monedas que estaban en círculo. Entonces, lo que se hacía era que era de 2, un participante podía escoger la cantidad de cerillos o de fósforos de un grupo. Ya el otro le tocaba cambiar y así sucesivamente, pero con la diferencia de que el último que se quedaba con el último cerillo es el que perdía, que era el chiste, dejar el último cerillo. Entonces, creo que esto sería algo muy similar a lo que estaba señalando, ¿verdad? Exacto, sí, es un juego bastante conocido que tiene una estrategia para poder ganar y que tiene mucho. Yo, pues, si queréis estudiar o aprender sobre el juego en NIM, N-I-M. Ese juego es muy similar al que estás comentando y sí, se ve muy bien la estrategia. Es un muy buen ejemplo. Excelente. Muy bien. Ahorita van a haber lecturas que van a dar ahorita los compañeros que se están haciendo ¿cómo se llama? En Facebook. Permítanme un momento. Sí. Muy bien, yo tengo un comentario, Eduardo. Realmente me pareció muy interesante el juego que se planteó de las dos personas que están sentenciadas, ¿verdad? Bien, ese juego se puede relacionar con lo que es lógica proposicional, ¿sí? Entonces me parece muy interesante cómo estos juegos pueden encajar con esa rama de las matemáticas. Sí, hay muchísimos juegos que pueden resolverse mediante lógica proposicional. Por ejemplo, los sudokus. Los sudokus se pueden modelizar como proposiciones lógicas, son proposiciones de dominio finito, y se puede modelizar como proposiciones lógicas y con lógica proposicional hacerlo. De hecho, si buscáis por internet, creo que podéis buscar una forma de resolver sudokus con Prolog, que es un lenguaje de programación enfocado a lógica y que actúa por restricciones lógicas. Es muy interesante, muy, muy interesante. Y hay muchos juegos de lógica muchos juegos que se pueden reducir a lógica, y de hecho hay muchos juegos. De nuevo os recomiendo más libros o más referencias. Raymond Sullivan es una referencia en este tipo de juegos de lógica que yo creo que os puede fascinar porque son juegos muy hermosos, muy bonitos y muy interesantes. Es muy buena apreciación. Muchas gracias. En este caso le dejo el uso de la palabra a mi compañera Celeste, quien dará lectura a las preguntas que se tienen a través de Facebook. Estupendo. Bueno, muy buena tarde. Por aquí tenemos algunas preguntas en Facebook. Dice la primera, ¿qué tipo de investigaciones realizas en matemática computacional? Ajá. Yo trabajo en un área de las matemáticas que se llama álgebra conmutativa. Trabajo con unos objetos que se llaman ideales dentro del anillo de polinomios de varias variables. Entonces lo que hago es tratar de que los los computadores sean capaces de hacer cálculos sobre ese tipo de objetos, sobre álgebra abstracta. Igual que tenemos programas de ordenador o software que es capaz de hacer derivadas o de hacer integrales, eso es porque alguien lo ha programado. Alguien ha hecho un programa que tú dándole una función es capaz de aplicar las reglas de derivación o las reglas de integración u otras cosas más complejas, ¿no? Pues ese es un poco mi trabajo, pero en lugar de hacerlo con cálculo, con derivadas e integrales, lo hago con álgebra abstracta.
Muy bien, gracias Eduardo. Por ahí hay algunos comentarios. Dice Mayra Castillo, muchas gracias por estas sugerencias. Entonces le doy tiempo a Miguel. Gracias, Celeste. Fíjate que aquí hay una pregunta a través de Zoom. ¿Podrías darle lectura, por favor? Okay. Dice, ¿qué beneficios tiene la implementación de juegos en la enseñanza de la matemática? Bueno, la implementación de juegos tiene, yo creo que el beneficio que tiene es que si los juegos van bien dirigidos, tenemos bien identificadas las habilidades matemáticas que se requieren para la solución de esos juegos, entonces es una buena forma de poner la matemática en contexto, de darle sentido y sentir que aporta algo en nuestra vida también, ¿no? Entonces, los juegos le quitan, digamos, drama a las matemáticas o solemnidad a las matemáticas y estamos más dispuestos a entrar en ello y nos damos cuenta de que estamos creciendo en habilidades de lógica, como comentaba el compañero, o en habilidades matemáticas de una forma mucho más suave, mucho más agradable para las personas. Y si están bien pensados, pueden servir mucho para desarrollar habilidades matemáticas que luego pueden extrapolarse o aplicarse en otras situaciones. Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Realmente estoy bastante complacido por tan excelente ponencia. Como un comentario personal, ¿verdad? Yo soy un gran admirador de tu contenido ahí en tu canal de Derivando. Realmente es muy interesante las presentaciones que tú haces al momento de, qué sé yo, hablar de un determinado tema. Yo recuerdo uno de tus videos donde se cuestionaba si un número, por ejemplo, el 0 es número natural o no, ¿verdad? Yo creo que realmente es una contribución que haces muy grande, ¿sí? Yo creo que todos los presentes acá apreciamos el trabajo que tú has hecho. Realmente estamos muy agradecidos por la aceptación de la invitación que se te hizo. Así que les dejo el uso ahí de la palabra a mis compañeros que se encuentran acá en Zoom para que puedan realizar sus comentarios y también algunas preguntas finales. Bueno, yo ahora aprovecho para agradecer la invitación que se me hizo y es un placer, la verdad, estar con vosotros. Así que muchísimas gracias a vosotros por esta invitación. Eduardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sin duda alguna es un gran honor poder tener esta ponencia. Entonces, no sé si los compañeros tendrán algún comentario, si no vamos a dar paso a la lectura, en este caso de unos diplomas que tenemos por acá. Gracias. Sí, Miriam. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, compañeros. Una consulta en el caso de la inteligencia artificial, ¿qué tipo de matemática es la que se usa o se estudia para más que todo, de usar la inteligencia artificial en computaciones, en la computadora? Lo que entendemos ahora mismo por inteligencia artificial tiene distintas ramas, pero la que más entendemos ahora por inteligencia artificial es lo que tiene que ver con el aprendizaje automático. Entonces, el aprendizaje automático utiliza varios modelos, algunos son probabilísticos, utilizan árboles probabilísticos, árboles lógicos también, como había comentado el compañero, y sobre todo uno de los modelos más presentes son las regresiones. Se utiliza mucho regresión lineal y regresión no lineal, y también las redes neuronales. Y las redes neuronales se basan sobre todo en lo que se llama descenso del gradiente, que tiene que ver con derivación de funciones para poder minimizar una función de error. Se establece una función de error, tratamos de minimizarla y entonces lo hacemos mediante lo que se llama descenso del gradiente, que tiene que ver con cálculo, con derivadas. Así que y eso es dentro de las redes neuronales. Y cada una de las redes neuronales, de las neuronas, digamos, de las redes, utiliza un tipo de función. Hay funciones lineales, hay funciones no lineales, funciones que se llaman función sigma y otras. Así que sí, hay mucha matemática detrás, muy interesante además.
Muchas gracias, Bueno. Eduardo. Nos están llegando por aquí más preguntas. Preguntan por aquí en el chat, ¿cuáles son las principales aplicaciones de las matrices en la tecnología? Hay muchas aplicaciones, por ejemplo, desde tecnologías muy punteras, por ejemplo, toda la computación cuántica se basa en matrices unitarias sobre los complejos, considerados como un espacio de Hilbert. Entonces, las matrices sobre los complejos son las que modelizan las puertas lógicas de los ordenadores cuánticos, las puertas cuánticas. Eso es como la tecnología más puntera, ¿no? Luego hay muchas matrices, por ejemplo, en gráficos por ordenador, en los videojuegos, etcétera, para poder hacer los movimientos, las traslaciones se utilizan matrices. También en robótica se utilizan mucho las matrices para poder encontrar los lugares de movimiento de los robots, de brazos robóticos, por ejemplo, en fábricas. Son incontables las aplicaciones de las matrices, se utilizan muchísimo. Muchas gracias. También tenemos algunos comentarios. Dice, licenciado Juan Carlos, agradezco la participación. Realmente es motivador contar con Eduardo, que es un gran divulgador. Así que muchas gracias. No sé si los compañeros tienen algún otro comentario, si no, Solo, Eduardo, hay una pregunta que hicieron, que creo que es con relación a uno de tus videos acerca de los conocimientos que se tienen acerca de las criptomonedas. Ajá. Sí, las criptomonedas se basan, para mí lo más interesante es la teoría, la tecnología sobre la que se basan, que es blockchain. Blockchain es una estrategia o una tecnología, una implementación de acreditación de la veracidad de datos de forma descentralizada. O sea, que no sea una única autoridad la que verifica la certeza, la veracidad de los datos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, una de las aplicaciones es en criptomonedas, para asegurar de forma colectiva, descentralizada, la veracidad de las transacciones de moneda. Pero no se utiliza solo para eso, también es para contratos inteligentes, etcétera, ¿no? Siempre hay que hacer certificaciones. Eso se basa en la dificultad de resolver una función hash, que es una función de encriptación, de encriptación de información. Así que las matemáticas que hay detrás son la teoría blockchain, por un lado, la tecnología blockchain, y las tablas hash, que es un tipo de encriptación matemática. Suele basarse o bien en la factorización de primos o bien en curvas elípticas, en la aritmética de curvas elípticas. Así que hay toda una tecnología ahí detrás que es fascinante. Yo no soy demasiado fan de las criptomonedas, pero me gusta más el blockchain. Eso sí que me gusta. La tecnología que hay detrás me parece muy interesante. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Hoy sí vamos a dar paso a la lectura de diplomas que vamos a entregar en esta tarde como agradecimiento por la participación. Celeste. Creo que se le fue el audio. Bueno, voy a dar la lectura. Dice, los pitagóricos otorgan el presente diploma a Eduardo Sáenz de Cabezón. Perdón, que... Licenciado, si ¿Sí? gusta yo puedo presentar. Muy bien, gracias, por favor. No tenga pena. Perdón, tuve problemas aquí con la energía. Ahí está, gracias Luis. Ahí estamos. Bueno, dice los pitagóricos otorga el presente diploma a Eduardo Sáenz de Cabezón por impartir la conferencia denominada Ganar, Ganar, Ganar y Volver a Ganar, realizada el 6 de mayo del 2020. Muchas gracias. De los pitagóricos, pero tenemos otro por aquí. De parte de
USAC Tricentenaria, Universidad de San Carlos de Guatemala, el Centro Universitario de Occidente, Departamento de Estudios de Posgrado. La maestría en didáctica de la matemática otorga el presente reconocimiento a Eduardo Sáenz de Cabezón por compartir su conocimiento a través del tema ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Quetzaltenango, Guatemala, 6 de mayo del 2022. Así que Eduardo, muchísimas gracias de parte de los pitagóricos y también de parte del Departamento de Estudios de Posgrado del CUNOC. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a vosotros y vosotras por este recibimiento y por este encuentro. Y bueno, espero que en alguna ocasión, espero que no tarde mucho, podamos encontrarnos en persona. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Realmente ha sido un agrado para todos nosotros contar con tu presencia. Y ya para finalizar, le dejo el uso de la palabra a mi compañero Nelson, quien dará algunas palabras de despedida. Adelante, Nelson. Muy bien, gracias a todas las personas que nos acompañaron durante esta transmisión. Les agradecemos por estar ahí siempre pendientes de las conferencias que tenemos en los pitagóricos. Entonces están todos invitados para seguir las publicaciones, ya que próximamente tendremos más conferencias y de esa forma estamos finalizando. Agradecemos a Eduardo, gracias por estar acá con nosotros este día. Hemos aprendido bastante y pues también ansiamos poder tener ya una reunión próximamente de forma presencial, podría ser, pero también de repente en otra conferencia también en donde podamos tener algún conversatorio más extendido. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes, que tengan una excelente tarde y pues sigamos con las matemáticas. Muchas gracias.